La lluvia azotaba la carretera desierta mientras Luke Carter, un cansado camionero de larga distancia, reducía la velocidad al ver las luces rojas y azules parpadeantes más adelante. Una camioneta de la policía, volcada, humeaba bajo el aguacero. Junto a ella, la agente Abigail yacía sangrando, susurrando: «Retrocede. No vienen». Luke se quitó la chaqueta, la liberó y presionó con fuerza la herida. «Quédate conmigo», dijo con firmeza, mientras la lluvia le corría por la cara. «Quédate conmigo». Minutos después, las sirenas aullaron a lo lejos y la tranquila vida de Luke comenzó a desmoronarse. Dale a «me gusta» y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. La lluvia azotaba la solitaria carretera mientras Luke Carter, un cansado camionero de larga distancia, reducía la velocidad de su camión al ver las luces rojas y azules parpadeantes más adelante. Una camioneta de la policía yacía volcada de lado, con vapor saliendo del capó. Abigail yacía tendida junto a ella. La agente Abigail Holt sangraba en el barro, susurrando: «Retrocedan. No vienen». Sin dudarlo, Luke se quitó la chaqueta, la liberó y presionó las manos contra la herida. «Quédate conmigo», dijo con calma, mientras la lluvia le corría por la cara. «No vas a morir esta noche». Minutos después, las sirenas aullaron a lo lejos y la tranquila vida de Luke comenzó a desmoronarse. Para cuando llegó la ambulancia, los brazos de Luke temblaban, empapados en sangre que no era suya. Los paramédicos tomaron el control, gritando códigos y signos vitales, pero Luke permaneció de rodillas, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. El sonido de la lluvia se desvaneció bajo el zumbido de los motores diésel y la charla por radio. Cuando el sheriff Tom Rand se acercó, con el sombrero calado para protegerse de la tormenta, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Fuiste tú quien la encontró?» Luke asintió una vez. «La encontré», dijo en voz baja. «Hice lo que pude». Rance lo observó. La calma, la precisión, la forma en que Luke había vendado la herida a la perfección antes de que llegara la ayuda. Esto no era obra de un buen samaritano cualquiera. «¿Tiene formación médica?», insistió el sheriff. Luke apartó la mirada. «Hace mucho tiempo». Esa misma noche, en el hospital, Luke se sentó en el pasillo bajo la luz fluorescente, observando cómo la lluvia resbalaba por la ventana. Cada gota parecía evocar un recuerdo. Arenas del desierto, disparos, los gritos de muchos que no pudieron salvarlo. Había enterrado esa vida hacía años, cambiando el caos del campo de batalla por el zumbido constante de su camión. Pero el destino, al parecer, aún no había terminado con él. Cuando el sheriff Rance entró, su tono se había suavizado. «El médico dice que está estable. Gracias a usted. Mis ayudantes dijeron que manejó la situación como un profesional». Hizo una pausa. «Necesitamos a alguien que mantenga la calma cuando el mundo se desmorona». Luke se levantó lentamente, con la mirada cansada pero firme. «Solo soy un camionero de paso. No esta noche». «No lo eres», dijo Rain en voz baja. «Salvaste a una de las nuestras». Luke se giró hacia la ventana. La tormenta seguía rugiendo afuera. Se había prometido no volver jamás, no volver a retomar esa parte de su pasado. Sin embargo, en el fondo sabía que ese camino aún no había terminado con él. Mientras un relámpago iluminaba el horizonte, sintió la fuerza de algo más grande que el destino. Una voz suave que le susurraba que algunas deudas de valentía nunca se borran del todo. Y por primera vez en años, Luke Carter sintió que el pasado lo alcanzaba, latido a la vez. La tormenta había pasado al amanecer, pero el pueblo del condado de Red Bater aún olía a asfalto mojado y diésel. Luke Carter estaba sentado en la cafetería del hospital,
mirando fijamente una taza de café negro frío. La noche anterior se repetía en fragmentos: la sangre, las luces intermitentes, el último aliento de Abby Holt. Se decía a sí mismo que simplemente había estado en el lugar correcto en el momento equivocado. Pero en el fondo, sabía que no era así. Ya había visto ese tipo de emboscada antes. Demasiado limpia, demasiado rápida, demasiado coordinada. Quienquiera que hubiera atacado a ese agente no era un matón cualquiera. Fue táctico, planeado. Mientras Luke recogía su chaqueta, el sheriff Tom Rance apareció en su mesa, sombrero en mano. ¿Puedo sentarme? Luke se encogió de hombros. ¿País libre? El sheriff se inclinó hacia adelante. La agente Holtz está viva gracias a usted. El médico dijo que su trabajo de campo evitó que se desangrara. Luke no respondió. Rance lo estudió con atención. Lo investigué. Fuerzas especiales del ejército, médico de combate, 3 misiones. Luke apretó la mandíbula. Eso fue hace una eternidad. Quizás, dijo Rain. Pero por aquí tenemos un problema que toda una vida podría ayudar a resolver. Luke no respondió, pero su silencio lo decía todo. Rain deslizó una foto sobre la mesa. Una imagen granulada de hombres descargando cajas de una furgoneta cerca de la vía férrea. Hemos estado siguiendo la pista de una banda de contrabandistas que transporta armas y drogas sintéticas a través de los límites del condado. Hull seguía una pista cuando la atacaron. Creemos que se topó con su entrega. Luke miró la foto y la apartó. Tienes agentes. Entrénalos. Rain suspiró. Son valientes, pero no saben a lo que se enfrentan. Tú sí lo sabes, dijo Luke, poniéndose de pie y agarrando su chaqueta. No soy tu hombre. Pero esa noche, de vuelta en su camioneta, no pudo dormir. El sonido de la lluvia en el parabrisas le traía ecos de la voz de su esposa, su última llamada antes de la explosión que le costó la vida durante una redada de contrabandistas años atrás. El mismo tipo de operación que Rance describía ahora. La misma insignia que había visto grabada a fuego en una caja robada en el lugar del accidente. Su pulso se aceleró. El destino lo había hecho regresar. Al amanecer, Luke estacionó su camioneta frente a la oficina del sheriff. Los agentes lo miraron sorprendidos cuando entró. Manos ásperas, ojos penetrantes, llevaba el uniforme. La misma chaqueta gastada con la que había salvado a uno de los suyos. Rance levantó la vista de su escritorio. No pudiste resistirte, ¿eh? El tono de Luke era sereno, pero sus ojos contaban otra historia. Ayudaré, pero solo para asegurarme de que nadie más sufra una emboscada como la suya. Rance asintió lentamente. De acuerdo. Empezamos al mediodía. Luke exhaló, sintiendo el peso de la decisión. La vida que había intentado enterrar volvía a latir. Pero esta, ¿ves? No se trataba de deber ni de guerra. Se trataba de algo más simple: asegurarse de que, cuando el peligro volviera a acechar esas carreteras, alguien supiera cómo detener la hemorragia. El sol atravesaba la bruma matutina sobre la oficina del sheriff del condado de Red Bater, brillando en los coches patrulla alineados en el aparcamiento de tierra. Luke Carter estaba de pie frente a un semicírculo de agentes, con un botiquín de primeros auxilios plegado en la mano. La mayoría eran jóvenes, inquietos y escépticos, preguntándose qué podría enseñarles un camionero. Ahí fuera, comenzó Luke, con voz firme y baja. Tienen minutos, tal vez menos. Cuando alguien recibe un impacto, no esperas refuerzos. Te conviertes en el refuerzo. Le lanzó un torniquete a uno de los agentes. Demuéstrame que sabes usarlo. El agente dudó, torpe. Luke lo recuperó y lo demostró. Suave, preciso, cada movimiento eficiente. Alto y apretado, dijo. Detienes la hemorragia, salvas la vida.
No importa quién sea, compañero, desconocido o tú mismo. Nadie muere bajo tu responsabilidad. Un silencio se apoderó del grupo. El sheriff Franz observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una leve expresión de orgullo en el rostro. Durante las siguientes semanas, la discreta autoridad de Luke transformó el departamento. Les enseñó triaje de campo, movimiento de cobertura, cómo arrastrar a un compañero herido fuera de la línea de fuego sin que se desangrara en el proceso. Abby Holt, aún de baja médica, a menudo observaba desde la distancia, con el brazo en cabestrillo, pero con el ánimo intacto. «Das una clase excelente», le dijo una tarde, acercándose a él mientras preparaba su equipo. Luke esbozó una rara sonrisa. «Te estás recuperando más rápido de lo que esperaba». «Lo intento», dijo ella en voz baja. «Los médicos curan cuerpos. Nos estás arreglando a todos». Esa noche, Luke estaba sentado solo en el restaurante de la parada de camiones junto a la carretera 14, tomando un café mientras veía cómo la lluvia difuminaba las luces de neón del exterior. La camarera le rellenó la taza sin que se lo pidiera. «Pareces un hombre que carga con fantasmas», le dijo. Él no respondió. Al regresar a su camión, encontró un sobre en el parabrisas. Sin nombre ni dirección. Dentro había una fotografía, la misma insignia de contrabandista que había visto años atrás, pintada en una furgoneta aparcada cerca de un silo de grano. Alguien le estaba enviando un mensaje. A la mañana siguiente, Luke llegó temprano y encontró a los agentes ya en el patio, realizando simulacros antes incluso de que él preguntara. Los observó en silencio, con un destello de orgullo tras sus ojos cansados. Estaban aprendiendo, estaban escuchando, pero en el fondo sabía lo que se avecinaba. Los contrabandistas como ellos no olvidaban. Terminaban lo que empezaban. Mientras el trueno retumbaba a lo lejos, Luke miró hacia la carretera. Esa interminable cinta de asfalto donde todo en su vida parecía empezar y terminar. En algún lugar de allí afuera, el peligro se acercaba. Y esta vez, no se detendría con un solo agente en el suelo. La tormenta azotó Red Bater sin previo aviso. La lluvia torrencial azotaba el asfalto mientras la radio del sheriff Rain crepitaba con estática y pánico. Unidad 7. Tenemos disparos cerca del silo de grano de Miller. Repito, disparos. Luke ya se había puesto en marcha antes de que el sheriff terminara. Agarró su mochila y corrió hacia la patrulla. Abby Holt, aún recuperándose, lo siguió cojeando. «No puedes ir solo». La mandíbula de Luke se tensó. «Entonces sígueme». Recorrieron a toda velocidad la autopista 14. Sirenas aullando, truenos retumbando por encima. En un relámpago, Luke vio el silo a lo lejos. Una de las patrullas de los agentes humeaba bajo la lluvia. Abrió la puerta de golpe antes incluso de que el coche se detuviera. Los disparos resonaron en la tormenta. Sombras se movían entre los camiones aparcados junto a los silos. Hombres con abrigos oscuros, armados y eficientes. La red de contrabando era real, y ellos se estaban limpiando. Luke se lanzó al suelo, arrastrando a un ayudante sangrante a cubierto. «Presiona aquí», ladró, entregándole a Abby una venda de campaña. 2 pulgadas por encima de la herida, bien apretado. Otra ráfaga de disparos rasgó el aire. El sheriff Franz se agachó junto a Luke, empapado y jadeando. «¿Cuántos?» «4, tal vez 5», dijo Luke, escrutando el área. Postura militar. «Ya han hecho esto antes». Franz asintió con gesto sombrío. «Tú también». Luke exhaló lentamente. Sus viejos instintos se activaron. Se movió entre la tormenta como si estuviera de vuelta en el extranjero. Silencioso, rápido, preciso. Flanqueó por la izquierda, abatiendo a un contrabandista con un golpe limpio y no letal.
Otro se giró hacia él. Demasiado lento. Luke lo placó, le quitó el rifle y lo empujó al barro. Detrás de él, Abby gritó, «Luke». Se giró justo a tiempo para ver a un pistolero apuntarle con su arma. Luke se lanzó, placándola contra el suelo justo cuando el disparo rasgó el aire. La bala le atravesó el hombro. Apretó los dientes. Se negaba a caer. «Quédate abajo», gritó, arrastrándola detrás del camión. La sangre le empapaba la camisa, pero su mano permanecía firme. «Rance. Flanqueen ahora mismo». El sheriff y los ayudantes restantes avanzaron. La tormenta lo inundó todo. Los disparos, los gritos, el caos. Y finalmente, el silencio. Cuando terminó, los contrabandistas yacían en el suelo, desarmados, esposados y golpeados por un equipo que por fin había encontrado el valor. Rance se volvió hacia Luke, con la lluvia goteando de su sombrero. «Está sangrando mucho». Luke esbozó una leve sonrisa cansada. «Es solo un rasguño». Miró al joven ayudante al que había salvado semanas antes, que ahora le curaba el hombro. «Lo hiciste bien», susurró Luke. «Todos lo hicieron». Un relámpago rasgó el cielo de nuevo. A lo lejos, sonaron las sirenas. Los refuerzos llegaban demasiado tarde, como siempre. Luke contempló la carretera vacía, sintiendo el peso de ambos mundos sobre él. El soldado que solía ser y el hombre en el que aún intentaba convertirse. Amaneció sobre Redwater como una confesión. Había dejado de llover, pero los charcos aún brillaban sobre el asfalto agrietado. El olor a pólvora y el olor a diésel flotaba en el aire mientras las ambulancias esperaban junto al silo. Luke estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, con el brazo vendado y la camisa empapada. Abby estaba cerca, envuelta en una manta, con el rostro pálido pero sereno. No se había separado de él ni un instante. El sheriff Rance se acercó con el sombrero en la mano. «Salvaste a medio departamento esta noche», dijo en voz baja. «Y probablemente a mí. También». Luke negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Rance le dirigió una mirada que indicaba que él sabía más. «No. La mayoría de la gente pasa de largo ante las luces intermitentes. Tú te metiste en medio de un tiroteo. Hay una diferencia, aunque sea por un momento». Ninguno habló. La luz del amanecer se extendía por los campos, tiñendo de dorado la tierra empapada. Abby la observaba con ojos cansados, respirando con dificultad pero con calma. «Dijeron que eras médico», murmuró finalmente. «En el ejército». «Algo así», respondió Luke en voz baja. «Otra vida», sonrió levemente. «Bueno, esta te necesitaba más». El sheriff se dirigió a los demás agentes. «Recojan sus cosas. Nos reuniremos en 2 horas». A Luke le dijo, «¿Alguna vez has pensado en unirte a la policía? Nos vendría bien alguien que no se rinda cuando las cosas se ponen difíciles». Luke soltó una risita, un sonido bajo y cansado. «Gracias, sheriff. Pero creo que estoy mejor en la carretera. La gente te cuenta sus historias ahí fuera. Empiezas a escuchar más de lo que hablas. Quizá ahí es donde pertenezco». Rance asintió, comprensivo. «Si alguna vez cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarnos». Mientras el convoy se alejaba, Luke regresó a su camioneta, estacionada en el arcén, con el motor aún rugiendo suavemente bajo la bruma que se disipaba. Abby lo llamó. «Oye, Luke», dijo él, girándose. «Mucha gente me salvó la vida», dijo ella. «Pero tú me recordaste por qué quise proteger a la gente desde el principio. No vuelvas a desaparecer. ¿De acuerdo?» Luke sonrió, ladeando la cabeza. «No puedo prometerlo. Las carreteras tienen una forma de encontrarme». «Primero», rió ella,
negando con la cabeza mientras él subía a su camioneta. Momentos después, la camioneta se incorporó a la carretera, con las luces traseras brillando contra la niebla matutina. Una voz por la radio crepitó débilmente en el interior. El sheriff daba órdenes. Abby confirmaba las transmisiones. Luke escuchaba en silencio, una leve sonrisa formándose mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Por primera vez en años, el peso en su pecho se sentía más ligero. El pasado no se había ido. Finalmente, todo tenía sentido. Y en algún lugar, a kilómetros de distancia, el departamento del sheriff de un pequeño pueblo jamás olvidaría la noche en que un camionero silencioso les recordó lo que realmente significa el coraje.